Manifiesto político del Partido del Pueblo. Para comprender las causas de la actual crisis social y política por la que atraviesa la nación panameña, es fundamental entender el verdadero significado de la invasión yanqui de diciembre de 1989 a nuestro país y evaluar sus impactos en el marco del nuevo cuadro geopolítico y geoeconómico que presenciamos en el mundo actual. Es indudable que el propósito político de esta criminal acción militar fue cortar de raíz el desarrollo del proceso de liberación nacional que comandó el general Omar Torrijos Herrera, debido a que podía transitar peligrosamente para los intereses yanquis de la etapa anticolonial a la etapa antineocolonial. El resultado de la operación militar fue así la imposición de un proyecto de restauración del viejo Estado oligárquico y la oficialización del modelo neoliberal como política económica de este Estado bajo el mando de una burguesía nacional reestructurada. Ya desde antes de la invasión de diciembre de 1989 existían problemas estructurales en nuestra economía que requerían ser resueltos, pero la postergación de estas soluciones, agravada por la adopción oficial posinvasión de las recetas neoliberales impuestas por el consenso de Washington, la que nos conduce a la profundización de la crisis social y política del país. Después de 20 años de gobierno posinvasión, arribamos al periodo 2009-2014 con el engendro de la autocracia Martinelli, como respuesta a los peligros de la ingobernabilidad anunciada. Sin embargo, su administración, con los métodos antidemocráticos y sus políticas neoliberales y corruptas dirigidas a acelerar los procesos de acumulación por disposición, condujeron contrariamente a una mayor desestabilización, colocando el proyecto posinvasión al borde del abismo, en particular debido al gran reagrupamiento de las fuerzas democráticas que lograron alinearse contra su gestión. Hoy la consecuencia inocultable es que la corrupción público-privada se ha apoderado de los tres poderes del Estado y en el caos institucional que administran las autoridades. Se trabaja en armónica complicidad para asegurar la impunidad y continuidad del modelo concentrador y excluyente. Este episodio de la crisis coincide con el resurgimiento de Rusia y China popular como potencias mundiales que se enfrentan a las pretensiones imperiales norteamericanas en momentos que el unipolarismo viene cediendo inevitablemente espacio estratégico al multipolarismo geopolítico, lo cual ha permitido abrir nuevos campos de maniobra en la lucha política nacional. Una evidencia de esta situación son los tropiezos del imperialismo norteamericano en sus planes neocoloniales, con obstáculos reales como son la presencia de China en los principales puertos del Pacífico y del Atlántico, junto a sus grandes planes de inversión para el desarrollo contemplado en el país. Todo esto está impactado significativamente en el cuadro de intereses económicos y políticos en Panamá. En el marco de estos cambios objetivos globales que inciden en el aceleramiento de los ritmos de la transición del capitalismo hacia el socialismo y de nuestras contradicciones internas, es que se desenvuelve el gobierno de Juan Carlos Varela, viabilizado en las pasadas elecciones por la mano imperialista más que por un poder político propio. Estos factores externos e internos dan por resultado un gobierno sin rumbo claro, producto de su naturaleza, que en su inicio adoptó una posición de respeto a la autodeterminación del Estado venezolano y de solución política negociada entre las partes en conflicto frente a la crisis, para luego caer en una posición de alineamiento a las posiciones de la Casa Blanca, desconociendo los resultados de las elecciones de la Asamblea Constituyente, que en el problema de la reactivación económica del distrito de Barú adopta una posición de entrega neocolonial a la empresa Banapiña S.A. en detrimento de los productores nacionales, mientras que en el plano de las relaciones internacionales
decide formalizar las relaciones diplomáticas con la República Popular de China, lo que marca un viraje estratégico en la política internacional del Estado panameño al romper objetivamente con el unilateralismo impuesto históricamente por el Departamento de Estado en esta materia. Esta conducta inconsistente y oscilante es el claro efecto del dualismo político del poder clasista actual para enfrentar la profundidad de la crisis estructural del Estado, así como también de la debilidad del movimiento popular, todo esto en el contexto del peso objetivo que imprime el fenómeno de la transición que se desenvuelve a nivel mundial. Por otro lado, el cacareado crecimiento económico junto al aumento de los ingresos del Canal de Panamá, producto de la ampliación del mismo, no han logrado traducirse en bienestar de la población. Muy por el contrario, se incrementa la injusta inequidad en la distribución de la riqueza y se amplía la pauperación de amplios sectores populares, lo cual ha contribuido a fragilizar la hegemonía ideopolítica de la oligarquía financiera y gran comercial como clase dominante, proceso agravado ahora por el destape de los escándalos de corrupción en que se ha visto envuelta. Esta clase parásita dueña del gran capital y beneficiaria directa y exclusiva del orden imperante, juega ahora ante su incapacidad de hacer consensos democráticos con discrepancias aparentes como cortinas de humo para entretener a la población, mientras gestiona las plataformas jurídicas para ampliar su expoliación al pueblo, o impone sencillamente su dominio mediante el uso de métodos corruptos o represivos para obtener su propósito. Como es de esperar, el efecto de esta perversa política ha llevado a corroer todo el entramado jurídico institucional del Estado oligárquico. Y detrás de tal degeneración jurídica institucional está también sin duda como autor intelectual de fondo el imperialismo norteamericano. Su conducta actual de ofrecer supuesta información y cooperación contra la corrupción, como en el caso de la organización criminal de Odebrecht y los papeles de Panamá, o de incluir empresas panameñas en la lista Clinton, está dirigida ni más ni menos que a preservar su autoridad política e imagen moral con la finalidad de restaurar su maltrecha hegemonía y mantener su espacio para intervenir en las posibles salidas de la actual crisis que vive el país. Por otro lado, la casta dominante de los tres poderes del Estado ha conseguido mantener el viejo orden jurídico, a la vez que los oportunistas centroderechistas de la llamada oposición proponen solo cambios cosméticos al orden jurídico institucional a través de la fórmula de una asamblea constituyente paralela, siempre para afianzar el sistema sostenido por la clase corrupta. Es evidente que esa casta ya no puede imponer sus decisiones a los de abajo como tradicionalmente lo hacía, y los de abajo se rehúsan a aceptar como antes las decisiones de los de arriba, lo cual tiene el país convulsionado con permanentes acciones de calle y ante lo cual el gobierno y la partidocracia burocrática se defienden con notable abuso policial y hasta una extendida criminalización de la protesta social y política. En esta circunstancia, la tarea que corresponde al momento es politizar al movimiento social reivindicativo, lo que significa hacerlo comprender que ya la crisis no tiene solución dentro del marco del viejo Estado, que no hay posible solución presentando únicamente reivindicaciones mediante pliegos de demanda a un poder actual corrupto, porque no habrá respuesta, que es necesario reemplazarlo, y para reemplazarlo hay que construir la fuerza necesaria, porque no basta tener la razón, es necesario tener la fuerza, y para ello hay que construir el sujeto que canalice consecuentemente la energía de la nación por la senda de su transformación. El Partido del Pueblo considera que el camino lógico y consecuente a seguir es el que viene gestando desde las bases del soberano, que es el pueblo panameño, que consiste en acelerar la convergencia entre los diferentes estamentos de este pueblo
y forjar la unidad de todas las fuerzas patrióticas, populares, progresistas y de izquierda para integrar el bloque histórico llamado a cambiar la correlación de fuerza que haga posible la liquidación del soporte político del fallido Estado oligárquico e instaurar un nuevo Estado de democracia nacional pluralista y participativo. No más corrupción ni impunidad por una salida popular a la actual crisis social y política. Presidium del Partido del Pueblo, Panamá, 25 de octubre del 2017.